Bienvenidos sean todos. Esta tarde les quiero platicar un poquito de cuál ha sido mi experiencia en este camino de la meditación, con el propósito de que les pueda servir a ustedes de inspiración. No es un camino así espectacular, ni difícil, ni tortuoso, simplemente para que se den cuenta que es muy fácil la meditación una vez que encuentras un verdadero maestro. Y no estoy hablando de yo como maestro, sino de mi maestro Osho, el cual les quiero compartir eh, y de alguna manera inducir a que también lo sigan como maestro de meditación. Bueno, todo esto empezó hace muchos años, quizá unos 25 o 30 años, donde tomé un taller con Anthony Robbins, un taller que se llama Cita con el Destino, cuyo propósito es encontrar cuál es tu propósito en la vida. Ese es el objetivo del taller, encontrar tu propósito en la vida. El taller duró todo un fin de semana y la última actividad del taller consistía en que tú, a lo largo del taller, pues ibas encontrando cuál era tu propósito y por qué era ese tu propósito, etcétera. Entonces al final había que plasmarlo en una cartulina que después ibas a compartir con un grupo de compañeros. Éramos como unos 800 personas en ese taller, entonces eran grupos de 10 personas cada uno. Íbamos a compartir en ese pequeño grupo de 10 personas. Teníamos más o menos una hora y media para hacer esta cartulina que podías dibujar con crayoles, plumones o incluso con recortes de revistas, hacer un collage como tú quisieras para presentarle al grupo cuál había sido tu hallazgo en cuanto a tu propósito en la vida. Me acuerdo que estábamos en un hotel frente a una playa de California, Huntington Beach, California, y entonces yo me salí al área de la alberca, me tiré en una tumbona y estaba a punto de ponerse el sol, estaba ya en el atardecer. Entonces viendo al sol, pues no se me ocurría nada y pasaban los facilitadores del taller y ya había pasado media hora y yo no había puesto ni una raya, ni he pegado ninguna foto de revista, nada. Entonces me preguntaban si yo había entendido las instrucciones del ejercicio, les decía yo que sí, pero pues que seguía yo pensando. Pasó una hora y seguía yo igual con mi cartulina en blanco, entonces volvían a pasar ya preocupados y me decían, ya nada más te queda media hora, ¿qué pasa? No, no, tranquilo. Total, como faltando como 10 minutos, me vino a la mente cuál era mi propósito. Y mi propósito era ser feliz. Entonces, muy simple, pinté un smile grande y ya, eso fue mi cartulina, un smile gigante. Y mi propósito era ser feliz, pero también había que explicar cómo ibas a conseguir tu propósito, qué ibas a hacer. Entonces yo junto a ese smile dibujé un gran signo de interrogación porque no tenía ni la más remota idea de cómo ser feliz. Y bueno, pues pasó esa actividad, terminó el taller, te recomendaban que pegaras esta cartulina en el closet, en un lugar donde la vieras todos los días, podía ser en el closet de tu recámara o en algún lugar donde la vieras todos los días. Y yo la veía todos los días y decía, ok, ser feliz. Ah, también puse ser feliz y ayudar a los demás a ser felices. Pero no tenía ni idea de cómo ser feliz yo, pues, mucho menos de cómo ayudar a los demás. Pasó el tiempo donde yo veía esa frase y no podía yo descifrar cómo hacer feliz, pero eso me llevaba a buscar en libros, a leer libros y estar inquieto en ver todo lo que había de desarrollo humano y personal a la mano. Eso me llevó a tomar un taller con Alfonso Ruiz Soto, un programa de 9 talleres que se llama Semiología de la Vida Cotidiana. Y como que eso me fue dando algunos tips, alguna luz, aunque todo era muy racional. Yo los primeros 50 años de mi vida fui extremadamente racional hasta que encontré la meditación. Pero en ese momento, por ahí del taller número 7 del programa de Alfonso Ruiz Soto, me di cuenta que no podía ser tan complicado ser feliz. O sea, entender la vida como que era demasiado complejo siguiendo los modelos de Alfonso Ruiz Soto. Entonces, pues dejaba fuera a mucha gente que no tenía esa capacidad intelectual o de raciocinio. Entonces dije, no, se me hace que no es por ahí. Y ahí no sé cómo, pero pensé, se me hace que el camino es más por el lado de la meditación, del zen, de las filosofías orientales. Entonces empecé a buscar cómo meditar
Compré libros de meditación, empecé a practicar lo que decían los libros, muy malos, como que no hallaba yo cómo. En un taller de Alfonso Ruiz Soto, una persona fue a promover que tenía un taller con la técnica de meditación de Deepak Chopra, que era un autor que en aquel entonces yo leía y me gustaba mucho. Entonces tomé el taller de ella, del sonido primordial de Deepak Chopra, en donde, en donde dependiendo de tu fecha de nacimiento y la latitud y longitud en el globo terráqueo en donde hubieras nacido, la fecha y la hora, te asignaban un mantra de un catálogo, creo que de 120 mantras o una cosa así. Te asignaban un mantra y ese era tu mantra personal, te lo entregaban en una ceremonia y entonces la meditación consistía en sentarte por el tiempo que quisieras a repetir tu mantra continuamente. Repetir el mantra, repetir el mantra, repetir el mantra. Practiqué esa técnica como 1 o 2 meses hasta que me hartó porque no sentía yo que pasara nada. Entonces seguí buscando, luego me metí con un amigo que estaba en Siddha Yoga y luego con otro amigo que había estado en Siddha Yoga y ya se había salido y había desarrollado una práctica específica, una técnica basada en arcángeles. Entonces era una revoltura con arcángeles y meditación y cosas así raras. Tampoco me gustó. Siddha Yoga tampoco me gustó. Yo venía ya muy escamado de todo tipo de religiones, santos y gurús. Entonces, todo eso de los arcángeles y con mi amigo y del Siddha Yoga con la Gurumai, que era la gurú maestra en aquel entonces, y las deidades de la India, no me hacían sentido y nada. Entonces, seguí buscando. Para no hacer el cuento muy largo, busqué durante 2 años y no encontraba yo nada que me satisfaciera. De repente, me encontré con un libro de Osho, de cuentos zen, que se llama Ni agua ni luna. Me fascinó ese libro. Entonces me empecé a leer y me fascinó Osho. Al día siguiente fui a comprar más libros de Osho a la librería. Ese libro me lo habían regalado. Y para mi sorpresa había cientos de libros de Osho de diferentes editoriales. Entonces le dije al vendedor, pues dame uno como este, de cuentos zen. Entonces ya me dio ahí algunos. Total, compré como 3 libros más, me los devoré. Ese de Ni agua ni luna lo leí en una noche. Terminé de leerlo a las 3 de la mañana, habiendo empezado como a las 11 de la noche, sin pegar ojo. Y entonces ahí me encontré con que Osho me llamaba la atención. También de manera muy circunstancial, en aquel entonces no tenía yo trabajo y en esos días tenía yo una entrevista en un lugar de trabajo en la colonia San Miguel Chapultepec, aquí en la Ciudad de México. Y al llegar a la cita, al estacionar el coche en la calle y caminar unas 2 o 3 cuadras hasta el lugar de la cita, pasé enfrente de un centro de meditación de Osho en México. Y dije, ¿qué es esto? Entonces, pues ya no me dio tiempo de pedir información, fui a mi cita y regresando de la cita, saliendo de la cita, entré ahí a pedir información. Me dijeron que el centro acababa de abrir, que tenía 1 mes o 2 meses de abierto, que lo dirigía un italiano llamado Prem Dayal y que empezaba con actividades y me dieron un listado de las actividades que había ahí. Y para mi sorpresa, había un programa de 10 técnicas diferentes de meditación conocidas como meditaciones activas de Osho, desarrolladas en su comuna de Pune, India. Lo cual me llamó muchísimo la atención porque yo estaba ávido de diferentes técnicas para probar y no encontraba yo ni en los libros ni nada cosas que me llamaran la atención. Y sin embargo ahí me encontré con que había un curso donde se iban a explicar 10 técnicas diferentes de meditación, meditaciones activas. ¿Y qué era eso? Pues me dijeron, pues vente a la primera que es hoy en la noche para que veas de qué se trata. Son meditaciones desarrolladas para el hombre moderno, el hombre del siglo XX, en aquel entonces, que está muy disperso mentalmente, con mucha información, y que es muy difícil pedirle que se siente y se ponga en silencio a observar su respiración sin que se distraiga. Eso para el hombre occidental actual es muy difícil de hacer. Me imagino que en la época de Buda era mucho más fácil. Entonces, Osho en su comuna desarrollaron estas técnicas llamadas meditaciones activas, algunas de las cuales las he explicado en mi video
de la cata de meditación, que es una metáfora que usé para explicar las meditaciones. Hay una región, la que llamé región de meditaciones activas, y ahí explico un poco, hablo de dos meditaciones activas, la Nada Brahma y la Kundalini. Pero bueno, me inscribí a esa primera sesión ese día en la noche y para mi sorpresa era una meditación llamada No Mente, en donde por 30 minutos hicimos un parloteo. Un parloteo es hablar palabras inventadas que no tienen ningún sentido para ti. Es decir, hablar como si estuvieras hablando en chino sin saber chino o en hebreo sin saber hebreo. Empiezas a inventar palabras, a decirlas durante media hora sin parar. El chiste es que no hay espacios en blanco, sino constantemente estar en un parloteo, en una verborrea, tratando de entender, concentrado en lo que estás diciendo, pero saber que no vas a entender nada porque son palabras inventadas que no tienen ningún significado. Después de esa media hora de parloteo, también conocida como gibberish, entras en una fase de meditación en silencio sentado. Y para mi sorpresa, que ya llevaba yo 2 años practicando diferentes técnicas, repitiendo mantras y cosas así, el silencio que conseguí después de esos 30 minutos de parloteo no lo había yo conseguido en ninguna práctica de los 2 años anteriores de mi búsqueda, lo cual llamó tremendamente mi atención y dije, wow, esto de las meditaciones activas es otro boleto. Por supuesto que al día siguiente había otra meditación activa diferente y total, tomé el curso con las 10 meditaciones activas, las fui practicando y realmente me resultaron maravillosas, apasionantes. El nivel de silencio interior que podía yo conseguir a través de estas meditaciones activas, nunca lo había conseguido. Y prácticamente así me inicié en la meditación ya formalmente porque yo ya había estado buscando meditar, no era algo que yo no me cayera por sorpresa. Llevaba ya 2 años buscando la forma de meditar porque sentía yo que ese era el camino para llegar a la felicidad. Curiosamente, simultáneamente seguía yo leyendo muchos libros de Osho, viendo muchos videos de Osho y tomando otros talleres en el Osho Center, unos que tenían que ver con la muerte, que para mí era un tema también importante, otros que tenían que ver con deshacer el ego, conocer tu ego y darte cuenta que no eres tu ego, un taller muy interesante que se llama Dime quién eres o Dime quién está dentro, basado en un koan zen. Un koan es una especie de acertijo o de adivinanza que no tiene solución, pero que lleva al practicante a acabar mentalmente con la búsqueda de la solución y de repente emerge una gran enseñanza detrás del koan. Entonces, este taller de Huixing fue uno de mis preferidos, pero también tomé uno llamado Respiración de la Libertad, que es una técnica de liberación emocional a través de una respiración reikiana, taller de sexualidad consciente, y muchos talleres. Entonces, realmente ahí inició mi camino y me empecé a dar cuenta que la meditación me generaba mucha paz interior. Se acababa el estrés en mí. Yo vivía muy estresado por cuestiones económicas y de repente el estrés empezó a desaparecer y en su lugar empezó a aparecer un estado de dicha, de estar contento todo el día sin ninguna razón aparente. Y eso era muy interesante y muy padre. Despertarme en la mañana y de repente estar muy contento sin que hubiera ninguna razón en especial, simplemente estaba contento. Y me fui dando cuenta que eso era debido a mi práctica de meditación, pero eso sí, tiene que ser constante. Tiene que haber una disciplina para que se vuelva un hábito meditar todos los días en la mañana, todos los días en la noche. Meditaba yo, empecé con 10 minutos, después le subí a 20 minutos, llegué hasta sesiones de 40 minutos en la mañana, 40 minutos en la tarde o noche, y las meditaciones activas duran 1 hora, entonces cuando tenía yo tiempo suficiente para hacer meditaciones activas, pues también las hacía. En mi proceso de divorcio fue fundamental. Las meditaciones activas me ayudaron mucho a conservar la calma, a ver cuál era la mejor forma de llevar a cabo ese divorcio,
que aunque fue doloroso, no fue conflictivo, y yo lo atribuyo a ese estado de paz interior, de tranquilidad, de claridad, para tomar decisiones e ir avanzando en ese proceso difícil. Entonces, ese ha sido mi camino, y hace poco, cuando inicié este proyecto que he llamado Camino hacia la Felicidad Profunda, con mis asesores de marketing digital empezamos a desarrollar la marca y a buscar cuál era el concepto rector, qué estaba yo ofreciendo. Entonces fue cuando también surgió esa vieja idea de mi propósito en el taller de Anthony Robbins, donde era ser feliz y ayudar a los demás a ser felices. Entonces dije, si yo ya descubrí un camino, que además creo que es el único, puede haber diferentes rutas, pero el camino del conocimiento interior y de conectar con tu ser interior es el único camino para encontrar esa felicidad verdadera que no depende de ninguna circunstancia externa ni de ninguna persona, sino solo depende de ti. Y eso le da mucho poder, porque entonces entiendes que el único responsable de tu felicidad eres tú, pero también el único responsable de tu miseria eres tú. Pero te da mucho poder porque no dependes de nadie ni de nada para ser feliz. Y además no es algo que tengas que conseguir, no es algo que tengas que lograr o trabajar. Es algo que es parte de nuestra esencia, es una parte esencial de nuestro ser interior, el estado de dicha con el cual llegamos a este mundo y que hemos perdido por el proceso de domesticación que llama don Miguel Ruiz en los 4 acuerdos, que consiste en ese proceso de culturización que te va diciendo qué cosas están bien, qué cosas están mal, cómo debes comportarte, qué espera la sociedad de ti, y entonces te genera una personalidad, una falsa identidad, pero te identificas con esa personalidad y estás buscando la felicidad en cosas externas, en logros, en metas, en cuestiones materiales, en objetos materiales, en fin. Y esa felicidad es muy efímera, es muy pasajera. Lo que yo descubrí a través de la meditación es esa felicidad duradera, esa felicidad profunda. Entonces, con mis asesores acuñamos ese término de felicidad profunda para poder indicar ese estado de dicha interior que todos tenemos pero que hemos olvidado. Entonces, mi camino, mi oferta hacia ustedes es poner a su disposición toda mi experiencia como meditador y como terapeuta gestalt para irlos guiando en este camino y que puedan avanzar de manera más fácil que yo, que no anden buscando 2 años cómo meditar. Quizá algunos de ustedes han estado buscando algún tiempo cómo meditar y no han encontrado una forma que les llene. Bueno, pues prueben esta, que a mí me sirvió. Aquí tengo un libro que se llama Meditación, la primera y última libertad, de Osho. Aquí hay 112 técnicas diferentes de meditación. Cuando yo me enteré que existía este libro, obviamente lo compré, y no les voy a decir que hice todas las 112 técnicas de meditación, pero por lo menos practiqué y exploré unas 20 que me gustaron, algunas más, algunas menos, me quedé con algunas, y entonces ese catálogo de meditaciones de este libro de Osho también lo voy a poner a su disposición para que ustedes exploren y encuentren cuál es la que más les sirve, la que más les gusta y la que más les ayuda en su camino hacia la felicidad profunda. Entonces, pues esta es la experiencia de meditación que quería yo compartir con ustedes, con la intención de inspirarlos, de que se den cuenta que cualquiera de ustedes puede iniciar este camino. Lo único que se requiere es decisión y, bueno, pues si deciden que yo les puedo servir como guía, no tanto como maestro, porque el maestro que yo les voy a compartir es Osho, el mismo que yo sigo, pero sí una guía de alguien que ya tiene 20 años de recorrido en este camino y que ha disfrutado de ese estado de dicha interior que he llamado felicidad profunda. Entonces, pues no me resta más que desearles lo mejor y que se decidan ya a iniciar este recorrido de su camino
hacia la felicidad profunda. También les quiero decir que tengo un curso de entrenamiento básico en atención plena, que es la técnica fundamental de todo esto, conocida también como mindfulness o vipassana, y está disponible en la plataforma de Udemy. Si entran a la plataforma de aprendizaje en línea llamada Udemy en internet y buscan Manuel Dovalí, ahí van a encontrar mi curso de entrenamiento básico en atención plena, que es un curso en línea totalmente autodirigido, no necesitan de mí ni de un horario en especial, simplemente van siguiendo las lecciones, haciendo las prácticas, y yo estaré disponible a través de mis redes sociales o de mi correo electrónico, que es hola@manueldovalí.com, para resolverles cualquier duda o inquietud. Entonces, me ha dado mucho gusto compartir esto y espero que esto les sirva de inspiración y decidan que iniciemos juntos ese recorrido que es fenomenal para encontrar nuevamente ese estado de dicha que he llamado felicidad profunda. Espero verlos pronto. Hasta luego.